Buenas tardes, profesor y compañeros. Este es nuestro video sobre las proteínas. Nuestro equipo se llama Los Pizzis, integrado por Araujo Pérez Abigail, Cárdenas Salazar Jonathan Alexis, Medina Peralta Joaquín, Mata Carreño Jorge Josué y Ojeda Tello Anabel. Introducción. Las proteínas son biomoléculas muy grandes, mejor conocidas como macromoléculas. Algunas proteínas están hechas por cadenas simples de aminoácidos, y algunas proteínas, como la chaperona, están formadas por muchas cadenas de aminoácidos. Podemos decir que los aminoácidos son bloques de construcción de proteínas. Las proteínas están involucradas en casi todas las funciones biológicas, porque juegan un papel estructural, también juegan un papel mecánico. Cuando los músculos se contraen, interfieren las proteínas. También pueden estar involucrados en los sistemas inmune y en la señalización. También actúan como receptor en las células. Objetivos: investigar qué son las proteínas, identificar las funciones de las proteínas y reconocer la importancia de las proteínas. Hipótesis. Si las proteínas están formadas por aminoácidos y algunos son esenciales, entonces los sistemas biológicos los necesitan para realizar funciones de gran importancia. Planteamiento. ¿Qué son? ¿Cuál es la estructura, clasificación y función de las proteínas? Definición. Proteínas. Macromolécula compuesta de cadenas de aminoácidos. Es indispensable en los sistemas biológicos. Juega un papel de estructura, mecánico, en el sistema inmune, en la señalización y de receptor en las células. Aminoácidos. Sustancia química orgánica. Se puede considerar como bloque de construcción en las proteínas. Las cadenas simples de aminoácidos, monómeros, forman proteínas. Las cadenas más complejas, polímeros, de los aminoácidos también forman proteínas. Una cadena de aminoácidos se le conoce como polipeptídico. Reacciones de condensación. Son las reacciones entre dos moléculas de complejidad media para formar un producto más complejo. Producen polímeros naturales como celulosa, almidón y proteínas. Pueden formar éteres, que son los polisacáridos, ésteres, que son los triglicéridos, y amidas, como las proteínas. También existen polímeros sintéticos como PET y nylon. En las proteínas, los aminoácidos están unidos uno seguido del otro, sin ramificaciones, por medio de un enlace peptídico. Composición. Se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos cuya secuencia corresponde a la secuencia del ADN del gen que la codifica. Las proteínas, al igual que los carbohidratos y los lípidos, están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, solo que también van a estar acompañadas de nitrógeno. Las proteínas están compuestas por cadenas de 20 tipos de monómeros de aminoácidos. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Dependiendo de la composición química que posean, hay proteínas simples y proteínas conjugadas, y según su forma existen proteínas fibrosas, globulares, holoproteínas o proteínas simples. Son proteínas formadas únicamente por aminoácidos. En estas están las fibrosas o las escleroproteínas, las cuales tienen una estructura alargada y compacta en forma de fibra o lámina muy resistente con pesos moleculares muy altos e insolubles en agua. Un ejemplo es la queratina, la cual es la principal proteína constitutiva del cabello, las plumas, la lana, la capa exterior de la piel, las pinzas, las escamas, los cuernos, las conchas de las tortugas, las púas y las pezuñas. El colágeno es imprescindible en los tendones, cartílagos y en la matriz de los huesos. La elastina está localizada en el tejido conjuntivo de estructuras y órganos que son elásticos, como la piel, los ligamentos o los vasos sanguíneos. Y la fibroína son proteínas resistentes pero flexibles que producen los insectos y arañas para fabricar la seda, capullos, nidos, etc. Otra clasificación son los globulares. Estos tienen formas esféricas y globulares muy compactas debido a los pliegues y torsiones que posee la cadena de polipéptidos y cierto grado de solubilidad en agua. Un ejemplo de albuminas son la ceralbumina, que está en la sangre, la ovoalbumina, que está en el huevo, y la lactoalbumina, que está en la leche. Las globulinas son anticuerpos
La seroglobulina está en la sangre, la ovoglobina está en el huevo, la lactoglobulina está en la leche y también se encuentran proteínas de las semillas. Las protaminas. Un ejemplo es la salmina, la cual se encuentra combinada con los ácidos nucleicos en los espermatozoides del salmón. Las gluteninas se encuentran mayormente en los cereales como la aceina, está en el maíz, y la orisanina, que está en el arroz. Las hormonas, como la insulina, hormona del crecimiento, prolactina, tirotropina, etc. Y las enzimas, que son hidrolasas, oxidasas, ligasas, liasas y transferasas. Otra clasificación de las proteínas son las proteínas conjugadas. Son heteroproteínas. Al hidrolizarse, estas producen aminoácidos y otras sustancias diversas. Entre estas se encuentran las fosfoproteínas, como la caseína, que está en la leche, y la vitelina, que está en la yema de huevo. También se encuentran las cromoproteínas. En estas está la hemoglobina, se encuentra en la sangre. La mioglobina es el pigmento de la carne fresca y los citocromos es una proteína unida a la membrana. Las nucleoproteínas son nucleosomas, las cuales se encuentran en el ADN y los cromosomas. Y también están los ribosomas, estos se encuentran dentro del citoplasma. Las glucoproteínas, que son mucinas, las cuales forman geles y secreciones para la lubricación de las barreras físicas y químicas, como el moco, y también son anticoagulantes. Y las lipoproteínas, como la tromboplastina, que se encuentra en la sangre. La organización estructural. Se han descrito 4 niveles en la estructura de las proteínas, los cuales son la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estructura primaria. Se refiere a la secuencia en que están unidas los aminoácidos formando cadenas lineales. El número de aminoácidos puede ir de 2 hasta varios miles. Estos aminoácidos están unidos a través de un enlace peptídico. El enlace peptídico es planar debido a la resonancia entre el carbonilo y el enlace del primer aminoácido y del último carboxilo. Estructura secundaria. Es la disposición espacial de las cadenas en un plano. Puede ser ordenadas, que son la hélice alfa y la plegada beta, o desordenada, que son al azar. En una misma proteína se pueden encontrar secciones ordenadas y al azar. Se pueden encontrar 2 estructuras secundarias. La hélice alfa. La hélice alfa es una espiral hacia la derecha que gira en la misma dirección que un tornillo estándar para madera. El enrollamiento se produce como resultado de los puentes de hidrógeno que se establecen repetidamente en un segmento de una proteína. Estabiliza la forma enrollada y da por resultado una hélice alfa. Los puentes de hidrógeno que se forman entre el hidrógeno levemente positivo de la unión de nitrógeno e hidrógeno de un residuo aminoácido y el oxígeno levemente negativo de la unión de un carbono y oxígeno del otro. La estructura helicoidal alfa es particularmente evidente en las proteínas estructurales fibrosas insolubles denominadas queratinas, que constituyen el pelo, las pezuñas y las plumas. La otra forma que se encuentra la estructura secundaria es la plegada beta. En esta estructura los grupos del carbono y oxígeno y nitrógeno e hidrógeno del enlace peptídico se encuentran orientados en forma perpendicular a la dirección de la cadena, por lo que se pueden formar puentes de hidrógeno entre diferentes cadenas o segmentos de la misma. Las cadenas laterales de los aminoácidos se encuentran en forma perpendicular a la cadena hacia arriba o hacia abajo del plano. Los segmentos ricos en aminoácidos hidrófobos y voluminosos tienden a formar estructuras beta plegada. La siguiente estructura es la terciaria. Es la disposición tridimensional que se logra cuando la cadena polipéptida lineal con segmentos de diferentes estructuras secundarias se pliega sobre sí misma. Se distingue 2 tipos de estructuras terciarias. La fibrosa, que uno de los ejemplos es la queratina, el colágeno y la fibroída de la seda, como aquí se puede apreciar. Son más largas que anchas. Las estructuras secundarias pueden mantener su ordenamiento sin grandes modificaciones, tan solo introduciendo ligeras torsiones longitudinales, como en las hebras de una cuerda. Y el otro tipo de estructura terciaria es la globular, que son las más frecuentes. No existe una dimensión que predomine y su forma es cercana a la de una esfera. Hay regiones con estructuras al azar
hélice y lámina y estructuras supersecundarias. Algunos ejemplos de globular es la mioglobina y albuminas. En este ejemplo manejo la mioglobina. Y el otro tipo de estructura terciaria es la globular, que son las más frecuentes. No existe una dimensión que predomine y su forma es cercana a la de una esfera. Hay regiones con estructuras al azar, hélice y lámina y estructuras supersecundarias. Algunos ejemplos de globular es la mioglobina y albuminas. En este ejemplo manejo la mioglobina. En las proteínas globulares se pueden encontrar dos diferentes cadenas. Las cadenas apolares se orientan hacia el interior de la molécula y forman un núcleo compacto hidrofóbico, los cuales en esta imagen son representados con la letra N. Aquí se puede apreciar. Y la otra cadena son las cadenas polares, se localizan en la superficie y permiten que la proteína permanezca en disolución. Se pueden diferenciar 4 tipos de enlace en la estructura terciaria. La primera, que son los puentes de disulfuro, son covalentes y mantienen un polipéptido plegado en su lugar. En el primer enlace se puede observar aquí en esta imagen que está unido a través de una reacción covalente de sulfuro. El siguiente tipo de enlace que se pueden encontrar son las interacciones electrostáticas. Pueden tener lugar entre cadenas laterales positivas y negativamente cargadas inmersas dentro de una proteína, lejos del agua, formándose un puente de sal. El tercer tipo de enlace que se puede encontrar en la estructura terciaria son los puentes de hidrógeno. Son marcados de esta manera. Y la siguiente forma son las interacciones hidrofóbicas. Los grupos funcionales que intervienen en la formación de los puentes de hidrógeno son los siguientes. Están los grupos polipépticos, los grupos de carboxilo no ionizados, los grupos fenólico o hidroxilo y un carboxilo, entre grupos fenólico o hidroxilo y un grupo carbonilo del enlace péptido, y entre grupos de amida de las cadenas laterales. La estructura cuaternaria está formada de la unión mediante enlaces débiles, no covalentes, de varias cadenas polipéptidas con estructuras terciarias para formar un complejo proteico. Cada una de las cadenas polipépticas recibe el nombre de protómero y la proteína completa recibe el nombre de oligómero. Aquí en esta imagen se puede ver que aquí tenemos dos protómeros que funcionan de monómero, y aquí la unión de dos monómeros se le conoce como dímero, y la unión de 4 monómeros se le conoce como tetrámero. De esta manera se pueden encontrar dos tipos de estructura cuaternaria. Los protómeros pueden ser idénticos y el oligómero será homogéneo. Este es el ejemplo de un lactoglobulina beta. Es un dímero APH de 5 a 8 y un octámero que tiene 8 unidades APH de 3 a 5 y es monómero APH superior a 8. En todos los casos el monómero es idéntico. Y el siguiente tipo son los oligómeros heterogéneos, que los monómeros son distintos, entonces el oligómero será heterogéneo. La hemoglobina es un tetrámero formado por dos cadenas distintas, alfa y beta. Macromoléculas. Es la unión de una repetición de moléculas biológicas más simples que alcanzan pesos moleculares altos. Las macromoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos, están formadas por la polimerización de los centenares de sus precursores de poco peso molecular, que son los aminoácidos, nucleótidos y azúcares simples. Una de las macromoléculas más importantes son las proteínas. La síntesis o la traducción de las proteínas se realiza en los ribosomas, con la información genética del ADN que llega gracias al ARN mensajero.
Funciones. Las proteínas tienen diferentes tipos de funciones de acuerdo a su tamaño, forma y cómo interactúan con su entorno. Permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar funciones, actúan como catalizadores, transportan otras moléculas, salvan a otras moléculas, proporcionan apoyo mecánico, generan el movimiento, transmiten impulso de nervio, controlan el crecimiento y la diferencia de las células, entre otras. Proteínas, polímeros de aminoácidos. Los aminoácidos son bloques de construcción de las proteínas, y un polímero, como las proteínas, son sintetizados por los sistemas biológicos. Las proteínas están formadas por combinaciones de 20 aminoácidos diferentes. Las cadenas polipeptídicas son polímeros de aminoácidos. Un ejemplo son las proteínas de la célula, que se hacen de uno o varios polipéptidos. En cuanto a mi conclusión personal, puedo decir que aprendí mucho. Aprendí que la mitad de nuestro cuerpo está formada por músculos, por tendones y por cartílagos, las cuales son proteínas, pero solamente la cuarta parte de las proteínas que están en nuestro cuerpo son las que forman pues esas estructuras, y lo sobrante pues conforma a las enzimas. Y las enzimas son las que hacen que produzcan reacciones, las cuales producen pues la energía indispensable para del día a día. También que las proteínas vienen principalmente de los alimentos de origen animal, y estas, como sabemos, pues tienen colesterol, así que al momento de estar comiendo proteínas tenemos que balancear nuestra alimentación también consumiendo alimentos que sean de origen vegetal. Bueno, no solo están presentes en los alimentos de origen animal, también los vegetales pueden producir proteínas, pero estos lo hacen a través de sustancias como nitratos solubles, el dióxido de carbono y el agua. Las proteínas del ser humano están formadas por aminoácidos, los cuales son 20, pero principalmente, y estos 10 aminoácidos son llamados aminoácidos esenciales. También descubrí, un dato como interesante que se podría rescatar sobre las proteínas es que hay una enzima llamada proteasa, la cual es de uso doméstico y principalmente se utiliza para ablandar la carne, lo cual hace que suavice el bistec, haciendo que se degrade el colágeno y algunas otras proteínas fibrosas que hacen que la carne no sea tan... Las proteínas, al contener grupos que sean ácidos o sean bases, pues sirven como amortiguadores. Por ejemplo, las bases neutralizan a los ácidos y los ácidos neutralizan a las bases, pues entonces cuidando nuestro estómago y precisamente neutralizando los que nos puede hacer, lo cual también puede ocurrir con la sangre y con los tejidos. Y en cuanto a la experiencia del trabajo, puedo decir que me gustó realizar el trabajo. Es un tema que entendí muy bien. La verdad me encantó hacer la parte que me tocó a mí. Aprendí muchísimo. Esta parte de que se me hizo muy, muy fácil de entender. Y en cuanto a mi equipo, pues la verdad nos coordinamos muchísimo mejor. Gracias a las actividades anteriores ya tenemos como un orden, una planificación, y entonces para nosotros es muchísimo más fácil. Y de hecho, cuando comenzamos los temas, pensamos mejor los temas para hacer el trabajo, los temas que sean más concretos, que sean más objetivos, para hacer que el video sea un poco menos largo, pero que sea muy entendible y que tenga lo esencial para poder entender este tema. Conclusión: comprendí que las proteínas juegan un papel muy importante en los sistemas biológicos, tanto en la estructura como en receptor de las señales que mandamos a través del cuerpo. También comprendí de que estas, a pesar de ser muy pequeñas para el ojo humano, son algo muy complejo, tanto en la estructura como en diferencias entre una cadena simple de aminoácidos como una compleja. Conclusión: las proteínas son la base estructural de todos los sistemas biológicos. Están constituidos por aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Tienen un papel muy importante en nuestra alimentación y genética.
tienen funciones fundamentales en el organismo, tanto estructural, reguladora, defensiva, enzimática, entre otras cosas. Y si no se ingieren, pueden causar problemas de salud.